Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Me llamo Jai y durante 5 años fui un hombre felizmente casado, o al menos eso pensaba. Mi esposa Lisa y yo teníamos lo que la mayoría de las personas llamarían una relación estable y saludable. No teníamos peleas importantes, nos apoyábamos mutuamente y, en general, la vida se sentía normal y cómoda. Eso es lo que se supone que es el matrimonio, ¿verdad? Una sociedad donde creces juntos, construyes una vida y confías en que, sin importar lo que suceda, tienes la espalda del otro. Pero últimamente las cosas han estado mal. Al principio no me di cuenta, era algo sutil, el tipo de cosa que fácilmente podrías atribuir al estrés, un mal humor o simplemente una de esas semanas en las que todo se siente un poco desequilibrado. Pero con el tiempo, esos pequeños cambios se convirtieron en algo que ya no podía ignorar. Lisa siempre había sido una mujer cariñosa. En el pasado, cuando llegaba a casa del trabajo, me saludaba con un abrazo cálido, a veces incluso me daba un beso largo y lento, como si realmente me hubiera extrañado. Pero últimamente, los besos eran apenas un rápido beso en la mejilla, como si estuviera besando a un pariente lejano por obligación. Las conversaciones solían fluir con facilidad entre nosotros, podíamos hablar de cualquier cosa. Sin embargo, ahora apenas se involucraba. Le preguntaba cómo le iba en el trabajo y me daba respuestas cortas y secas. La calidez en su voz había desaparecido, junto con la risa, el juego y la diversión. Era como si estuviéramos coexistiendo en lugar de vivir como pareja. Y luego vinieron los cambios de humor. Un minuto estaba distante, perdida en sus pensamientos, y al siguiente me reprendía por las cosas más pequeñas. Le preguntaba si estaba bien o si algo la molestaba, y siempre me decía que estaba bien. Cada vez que insistía un poco más, esperando que me permitiera entrar en su mundo, su respuesta era la misma: estoy bien, Jai. Pero sabía que no lo estaba. Cuanto más intentaba racionalizar su comportamiento, más me consumía. Recordaba los primeros años de nuestro matrimonio, cuando todo parecía fácil. Hablábamos durante horas sin darnos cuenta, nos acurrucábamos en la cama, abrazados, susurrando sobre nuestros planes. Éramos un equipo, y ahora se sentía como si ella se estuviera alejando lentamente, como una marea que se retira de la orilla. Intenté con más fuerza. Planeé 8 noches, hice más esfuerzo por conectarme con ella emocionalmente y comencé a hacer pequeñas cosas en casa que sabía que ella apreciaba, solo para ver si lograba alguna reacción. Pero nada cambió. Una noche me quedé acostado en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso del creciente silencio entre nosotros. Habían pasado meses desde que Lisa y yo habíamos sido íntimos. No podía entender por qué. Pasé horas leyendo en línea sobre cómo reconectar con una pareja distante, hojeando artículos, consejos de relaciones y hasta esos estúpidos formularios para salvar el matrimonio escritos por tipos que sonaban tan perdidos como yo me sentía. Una cosa seguía saliendo: la intimidad. Aparentemente, el contacto físico podía reavivar la cercanía emocional. La lógica tenía sentido. Lisa y yo apenas nos habíamos tocado últimamente, no había abrazos apretados, ni bromas juguetonas, solo esos besos rápidos y vacíos que se sentían más como un pensamiento posterior que como una verdadera expresión de amor. Y ni siquiera eran consistentes. Así que decidí intentar algo simple. Extendí la mano y tomé suavemente la suya, solo un pequeño gesto, nada forzado. En el momento en que mis dedos rozaron los suyos, se apartó como si la hubiera quemado. «Déjame sola», dijo con una voz fría. Me volví hacia un lado y decidí hacer más esfuerzo. «Lisa, háblame», mi voz era suave y cuidadosa. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal?» No se giró para mirarme, no se movió, simplemente se quedó rígida, como si estuviera esperando a que dejara de hablar. Extendí la mano de nuevo, esta vez solo poniendo una mano sobre su hombro, desesperado porque me mirara, porque dijera algo, cualquier cosa que hiciera que este momento se sintiera menos como una pesadilla. Y entonces explotó. Se dio la vuelta, su voz más afilada de lo que nunca había escuchado antes. «No me toques. No puedo soportarte». Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Realmente sentí que mi cuerpo se tensaba, como si hubiera sido golpeado físicamente.
Busqué en su rostro, desesperado por encontrar algún signo de que no lo había dicho en serio, de que se había equivocado, de que solo era frustración hablando, pero no había nada allí, solo un frío desapego y desprecio. No pude responder, mi mente simplemente se detuvo. Me di la vuelta hacia mi espalda, mirando hacia el techo, completamente entumecido. Y por primera vez desde que nos casamos, no estaba seguro de si podía arreglarse. Dejé de hacer preguntas, no porque no quisiera respuestas, sino porque ya sabía que no las iba a obtener. Era como si fuera solo un compañero de habitación en lugar del hombre al que ella había dicho amar. Así que decidí observar en lugar de preguntar. Presté atención a los pequeños detalles en los días siguientes. Lisa había comenzado a dormirse en lugares aleatorios, se quedaba dormida en la mesa del comedor, con la cabeza apoyada en sus brazos doblados, mientras su portátil estaba abierto frente a ella. Una vez la encontré dormida en el sofá en medio de la tarde, con su teléfono aún en la mano, la pantalla apagada por inactividad. Eso no era normal en Lisa, nunca había sido el tipo de persona que se quedaba dormida en cualquier lugar así. Luego estaban las mañanas, siempre se veía exhausta, incluso después de una noche completa de sueño. A veces corría directamente al baño y escuchaba el inodoro minutos después, como si hubiera estado enferma, como si hubiera vomitado. Y lo más preocupante era que salía de casa con más frecuencia. Lisa nunca había sido secreta antes, si tenía un recado que hacer, lo decía, y si se iba a reunir con amigos, me contaba con quién estaba y a dónde iba. Pero últimamente simplemente desaparecía. Llegaba a casa del trabajo y ella no estaba allí, sin mensaje, sin nota, nada. Y horas después, simplemente regresaba como si no hubiera estado fuera todo el día. Si le preguntaba dónde había estado, siempre evitaba la pregunta, actuando como si fuera ridículo por siquiera preguntar. Pensé en seguirla yo mismo para investigar, pero parecía que no lo haría bien, así que contraté a un investigador privado. Tomó una semana. Tenemos confirmación, dijo el investigador, y de repente todo tenía sentido. Lisa estaba viendo a otra persona. Esta era la respuesta que había estado buscando, esta era la razón por la que ya no podía mirarme. Podría haber confrontado a ella justo ahí, haberle lanzado la evidencia en la cara, haber exigido una explicación y haberla visto retorcerse bajo el peso de su propia traición. Pero no lo hice porque en ese momento me di cuenta de algo más, ella ya había tomado su decisión, ya había decidido que yo no era suficiente. Y no iba a sentarme allí y suplicarle a una mujer que me amara cuando ya había entregado ese amor a otra persona. No, ella no merecía una pelea, merecía ser sorprendida. Tomé mi decisión justo ahí, iba a divorciarme de ella, y haría que nunca lo viera venir. La casa estaba en silencio cuando entré una tarde. Había salido del trabajo temprano, decidido a encontrar un documento que faltaba para el proceso de divorcio. Mi abogado me lo había pedido días atrás, y había estado posponiendo buscarlo. Fui directamente a nuestro dormitorio, hacia mi lado del armario, donde guardaba toda mi documentación importante. Revolví entre las estanterías, pasando por carpetas y revisando entre pilas de antiguos recibos y estados de cuenta bancarios. Nada. Me frustré, suspiré y pasé una mano por mi rostro. Tal vez lo había dejado en otro lugar. Entonces se me ocurrió una idea, ¿y si Lisa lo había puesto accidentalmente con sus cosas? No sería la primera vez que algo mío terminara en su lado del armario sin pensarlo mucho. Me giré hacia su lado y comencé a revisar sus cosas, pero lo que encontré en su lugar me quitó el aliento. Allí, escondido dentro de un sobre blanco, estaba un resultado de ultrasonido. Durante unos segundos, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Lisa estaba embarazada. Mis manos temblaban mientras sacaba lentamente el papel, mis ojos escaneando los detalles. Estaba más de un mes de embarazo. Sentí que mi corazón latía con fuerza contra mi caja torácica. Ella nunca me había dicho por qué. Leí la fecha del ultrasonido y mi mente comenzó a calcular, poniendo en orden la cronología. ¿Era esto por lo que había estado tan distante? ¿Era esto por lo que había estallado aquella noche en la cama? ¿Por lo que me había mirado como a un extraño, como si no pudiera soportarme? Y entonces se me ocurrió un pensamiento mucho más aterrador, ¿podría ser mío? Esto no podía esperar. No podía sentarme en esta información, no podía fingir que no lo sabía.
Necesitaba respuestas ahora. Ni siquiera recuerdo cómo pasó el resto de esa noche. El tiempo se desdibujó y todo lo que podía hacer era sentarme allí, intentando evitar que mis pensamientos se convirtieran en algo más oscuro que la ira. El sonido de las llaves tintineando en la puerta me devolvió a la realidad. La puerta se abrió y Lisa entró, completamente ajena a la tormenta que la esperaba. Tenía su teléfono en una mano, deslizando el dedo por la pantalla, apenas mirando hacia arriba. No la dejé instalarse. ¿Cuánto tiempo has sabido que estabas embarazada? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera suavizarlas. Lisa se detuvo en seco, su cuerpo entero se bloqueó, su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente tragó saliva, su voz apenas un susurro. Estaba preparándome para decírtelo. Me reí. Preparándote, repetí, levantándome del sofá, mi cuerpo completamente tenso. ¿Por qué demonios necesitarías prepararte para decirle a tu esposo que estás embarazada? ¿O es que el bebé no es mío? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi esa pausa de un segundo. Lisa se obligó a recuperarse, enderezando su postura mientras balbuceaba rápidamente, por supuesto que es tuyo. No la creí ni por un instante. Me acerqué más, mi voz baja y firme. Haremos una prueba de ADN. Se derrumbó, soltando un sollozo ahogado y roto. No sé quién es el padre. Sentí que las palabras eran más que una confesión, que eran una sentencia de muerte para todo lo que habíamos construido juntos. Durante meses, había sentido que algo estaba mal, había cuestionado mi propia cordura y me había preguntado si estaba imaginando cosas, si estaba reaccionando exageradamente. Pero esto era la confirmación que nunca había querido. Exhalé lentamente, forzándome a mantener mi voz estable. Prepárate, los papeles del divorcio estarán listos pronto. Lisa se desplomó sobre sus rodillas, llorando, suplicándome que pensara en ello, que no me apresurara, que simplemente le diera una oportunidad para explicarse. Ya no me importaba. No había nada más que explicar. Lisa no hizo que el divorcio fuera fácil, no lloró durante mucho tiempo, se enfureció, prolongó el proceso en los tribunales y lo hizo tan doloroso como fue posible. Quería la casa y el apoyo conyugal, y argumentó que 5 años de matrimonio significaban que merecía algo. Dejé que mi abogado se encargara de ello. No estaba discutiendo, no le estaba dando la satisfacción. Luego vino la prueba de ADN. Cuando los resultados llegaron, demostrando que el bebé no era mío, se derrumbó. No más justificaciones falsas, no más peleas por activos. No tenía nada sobre lo que sostenerse. El tribunal se puso de mi lado, y ella se fue con nada significativo. No lamento haberme ido ni por un segundo. Si hubiera permanecido, si hubiera permitido que me manipulara, habría estado criando al hijo de otro hombre, atrapado en una mentira que nunca había pedido. Para cuando el divorcio se hizo oficial, ya me había desconectado emocionalmente. Las peleas, las largas y tediosas batallas legales, todo me había agotado. No fue hasta meses después que finalmente obtuve respuestas sobre la historia completa del romance de Lisa a través de amigos mutuos y fragmentos de información que surgieron durante los procedimientos judiciales. Aprendí la historia completa cuando Lisa descubrió que estaba embarazada. Fue a su amante, el hombre por el que había arriesgado todo, esperando que él se hiciera cargo, que le demostrara que no había tirado su matrimonio por nada. Tal vez en lo más profundo de su corazón, esperaba que él le dijera que podrían ser una familia real, que él sería quien la cuidara ahora que había quemado sus puentes conmigo. Pero la realidad la golpeó con fuerza. Su amante no quería al bebé, le dijo directamente que se deshiciera de él. No estaba listo para un hijo, no quería la responsabilidad, no estaba dispuesto a reorganizar su vida por ella. Lisa se quedó atónita. Se había convencido a sí misma de que dejar a su esposo significaba que estaba avanzando hacia algo mejor, que estaba entrando en una nueva vida donde finalmente sería feliz. Sin embargo, se dio cuenta de que había destruido todo por nada, y fue entonces cuando estalló. En lugar de culparse a sí misma por sus decisiones, en lugar de enfrentar el hecho de que había cometido el peor error de su vida, dejó que la ira se acumulara y la dirigió hacia mí. Esa era la razón por la que se había distanciado, por la que no podía mirarme, por la que dijo que no podía soportarme.
No tenía nada que ver conmigo, estaba enojada consigo misma, enojada por haber apostado por el hombre equivocado, enojada por haber renunciado a un esposo estable y comprometido por alguien que la descartó en el momento en que las cosas se volvieron reales. Y yo fui el blanco más fácil para toda esa amargura, arrepentimiento y autodesprecio. No estaba asqueada de mí, que estaba asqueada de sí misma. Pero para cuando me di cuenta de esto, ya no importaba. Ya me había ido. Estoy agradecido por haber prestado atención. Si hubiera ignorado las señales, podría haber estado criando al hijo de otro hombre en este momento. Esa es la realidad. Algunos hombres miran hacia otro lado, ignoran la sensación de que algo está mal, se convencen a sí mismos de que su esposa o novia solo está pasando por una fase y que eventualmente regresará a ellos. Pero déjenme decirles algo, si alguien no los quiere, lo sentirán. Yo lo sentí, y estoy contento de haber escuchado. Es mejor estar divorciado que criar a un hijo nacido de la traición. Esa es mi verdad, mi lección. Y si han llegado hasta aquí en la historia, quiero saber de ustedes. ¿Habrían manejado la situación de manera diferente? ¿Habrían perdonado a Lisa o habrían hecho exactamente lo que hice, alejarse, sabiendo que merecían algo mejor? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si encontraron esta historia digna de compartir, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse y envíenla a alguien que puedan